En este video te voy a enseñar cómo reclamar la FF1 legendaria gratis en el nuevo evento. Así es amigos, los de Activision se pusieron humildes y están regalando otra legendaria. Te enseñaré cómo completar las tareas, cómo funcionan los códigos de invitación y conseguir todas las medallas. La serie de Halloween se ha eliminado, por lo que cuando regrese llegarán giros gratis. ¿Te gustaría conseguir tu legendaria gratis mucho más rápido? Te invito a que veas el video completo. Muy buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Finalmente la legendaria gratis FF1 ha salido y hoy te traigo una guía detallada para que lo reclames lo más rápido posible. Antes me gustaría agradecer a Style por hacerse miembro Rubí del canal. Amigo, muchísimas gracias. Por supuesto también a los demás miembros por apoyar mis videos y a toda mi comunidad. Y si eres nuevo por aquí te invito a que te suscribas y que actives las notificaciones. Si ya lo hiciste, pasemos a continuar. El evento salió hoy a las 2 de la mañana, aunque había gente que decía que salía ayer, no, realmente fue hoy y aquí lo tenemos en evento temático, se llama Furia de Rock. La recompensa principal es una skin de la FF1 legendaria, una skin bastante guapa que tiene forma de guitarra. Esta skin había salido en la versión china pero llegó a terminar a global, aunque es un poco modificada. Si bien es cierto el diseño no está plagado de efectos como suelen venir algunas legendarias de paga, la verdad es que está bastante guapo. Para reclamar esta legendaria debemos conseguir 200 guitarras y las guitarras se consiguen completando tareas bastante sencillas: iniciar sesión, jugar partidas, pero también tenemos tareas con códigos que son un poco más difíciles que adelante te voy a mostrar. Lo primero que debes hacer es compartir el evento que está arriba a la derecha para que de esta manera consigas hasta 10 guitarras de golpe. Por cada 20 guitarras conseguidas nos darán una cajita morada y esa cajita se irá directamente al correo cuando lo toquemos. Esta incluye músicas de fondo o músicas de sala. Antes de que se me olvide, las tareas diarias se reinician todos los días al reinicio del juego y las tareas semanales se reinician el jueves, y también tenemos tareas de equipo. Y ojo, en tarea de equipo debemos jugar con amigos, pero también tenemos la opción de ingresar códigos y te voy a enseñar cómo es que funciona. Le damos en la parte de abajo donde dice invitar y nos aparecerá esta pantalla. Ahí verás un código, cópialo y mándaselo a tu compañero nuevo o que haya regresado y que lo ingrese en el cuadro que está ahí donde dice introduzca el código de invitación y darle en invitar. A un lado tenemos el registro de invitaciones para esa gente que hayas invitado, ahí aparecerán. Yo realmente no he invitado a nadie, por eso aparece que está en blanco. Para que el código de invitación funcione, tu compañero nuevo jugador no tiene que haber pasado 7 días de haberse creado la cuenta. Eso sí, no veo que pida requisitos de nivel. Por otro lado, si invitas a un jugador que haya regresado, tiene que haberse ausentado por lo menos 7 días y en los próximos 7 días ingresar el código, de lo contrario ya no va a contar. Así de fácil completa las tareas de equipo, la verdad que no es tan difícil. Otro apartado que tenemos en este evento legendario es la sección de tienda de intercambio. Sí amigos, tenemos tienda de intercambio y como estás viendo tenemos un montón de recompensas. Lo que más me llamó la atención fue esta cajita que trae discos, ya que trae la de héroes de acción, pero no solamente eso. Si bajamos un poco podemos ver calcomanías y obviamente, como era de esperarse, contenedores ocultos. Pero como seguramente ya viste en el primer espacio, tenemos a la legendaria por 24 horas que cuesta 10 guitarras. Tranquilo, gástalos, no pasa nada, el quito que tenemos para las 200 no va a afectar. En mi caso claramente lo reclamé de golpe porque sí o sí lo vamos a estar probando. Esta FF1 legendaria hace tiempo que se había filtrado y finalmente ha llegado a la versión global. A mí sí me gustaría saber qué opinas de esta legendaria. ¿Te gusta? ¿No te gusta? ¿Se te hace fea o simplemente muy simple? A mí sí me ha gustado. Tampoco diré que es la mejor legendaria que Activision ha regalado porque claramente no lo es, pero como estás viendo el diseño está bastante limpio. Además cuenta con inspección especial, lo cual se agradece demasiado, ya que normalmente la inspección especial están para las armas de colaboración y una que otra que ha llegado en registro de contenedores nada más. El efecto de muerte no es la gran cosa, pero está bastante divertido. Caen como luces del cielo, prácticamente simulando un escenario de rock. Lo que sí me gusta es el furgonazo que tiene, sus efectos de música, la verdad que le hacen que quede bastante bien, y sobre todo la temática en general. Como viste, el evento no es realmente difícil, lo más complicado sería los códigos, pero con la explicación no debería quedar ninguna duda. Y ojo, el Ghost que se ve ahí en este evento no lo están dando, solamente el arma legendaria, el Ghost solamente lo ponen así como imagen. El evento termina hasta el 10 de diciembre, pero sabemos perfectamente que eso nadie lo quiere esperar. Por esa razón es que conseguiremos todas las tareas lo más rápido que se pueda, o en mi caso.
Algo que estuve notando de esta legendaria es que no le quedan todos los camuflajes, de hecho algunos parece que son épicos cuando se lo pones, pero el diamante sí o sí le queda. Bueno, es que el diamante le queda prácticamente a todo. Los de temporada tampoco los veo tan llamativos en esta arma, pero eso es porque el FR1 no cuenta con tanto efecto. Aún así se agradece que los de Activision estén dando otra legendaria más para la colección, aparte de los contenedores, aparte de la misión de élite como siempre. La serie de Halloween podría volver como en los otros años, pero ya te voy adelantando que esta temporada puede ser un poco diferente. ¿Por qué, amigo? Te estarás preguntando. Pues muy sencillo. Como sabemos, esta serie es reciclada, por lo que efectivamente cuando regresa no suele traer giros gratis, pero si nos vamos a la sección de serie veremos algo realmente impactante. Por alguna razón, no sé si solamente a mí me pasa, pero es que la serie de Halloween no está, por más que lo busco no aparece. No sé si es un bug o no sé qué onda, pero no está. Al no estar en la serie, se sospecha que cuando llegue puede reiniciarse y por ello también podremos conseguir los giros gratis, pero ojo, todavía no es ningún tipo de confirmación. ¿Por qué Activision decidió quitar esta serie? ¿Será que ya nunca más va a regresar o va a regresar como una nueva y por ello también tendremos el evento de por darle me gusta conseguir puntos de serie para giros gratis? La verdad son muchas dudas, en la versión china van a dar 10 giros, así que yo pienso que la probabilidad de que den en la versión global puede aumentar y ojo, todavía no lo confirmo, simplemente digo que puede aumentar si es que llega. Lo que sí llegará es la CBR4, podría llegar hoy o mañana porque de hecho ya aparece en el juego en la sección de eventos nuevos, bueno no eventos no, así como noticias. Esta skin mítica de la CBR4 está brutal porque tiene un alien encerrado por ahí, no sé si es un alien o qué madre sea esa cosa. Lo único que sí no sé cómo se ve es la mira, la verdad que no la tengo y por ello no puedo afirmar, pero recordemos que las miras viejas no son tan guapas como las nuevas, aunque eso sí, recientemente recibieron actualizaciones o al menos el arma como la Peacekeeper y la Holger. También ten en cuenta que el Ghost mítico llega el 23 de octubre, así que pon atención porque tendrás que decidir. En la versión china llegará la ruleta de la CR56 AMAX legendaria, esta skin tétrica así como con cadenas y con ella viene el nicto gótico. De momento esta ruleta no está confirmada que también llegue para la versión global, por ahora solamente está confirmado para la versión china, pero la verdad esta ruleta me gusta demasiado, sobre todo el diseño del arma. Obviamente la CR56 no es un arma meta, pero güey, el diseño se ve mejor que las X9 del Meliodas, claro, esta no tendría inspección especial. El personaje tampoco está mal, aunque sinceramente no lo veo tan relevante ya que hay muchos parecidos con ese estilo. Y nada más, gente, yo espero que este video les haya gustado, pero sobre todo lo más importante les haya servido. Comenta qué te ha parecido y qué opinas de esta legendaria gratis. Personalmente la skin sí me gustó, le doy un 8.5, pero dime tú, amigo, ¿qué puntuación le das? Agradezco a la gente que se quedó hasta esta parte, pero sin nada más que decir, yo me despido y nos veremos hasta la próxima, por supuesto, hasta otro video.